tenemos la visita de alguien muy especial, a quien respeto y quiero mucho. Está con nosotros el pastor Felipe Kittelson. Él va a compartir la palabra esta mañana. Es pastor y es parte de La Paz Community Church. Y queremos darle la bienvenida y esperamos también que el Señor siempre lo bendiga a él y a su familia. Así que demos un fuerte aplauso al Señor y a la vida de nuestro señor pastor. Muchas gracias. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Es un gozo realmente muy grande estar aquí. Ahora, antes de cualquier otra cosa, ya para que mi nietita y sobrino nieto puedan ir a sus clases, voy a pedir que ellos también participen antes de continuar. Y José David, bueno, tú puedes quedarte sentada. Yo no tengo la alegría de pasar tanto tiempo con mi nietita. Ella vive aquí abajo nomás en las 6 de Obraje. Pero sí con José David y con Mateo. Algo que tiene que ver pues, con la enseñanza de esta mañana. Vamos a repetir los 10 mandamientos con sus explicaciones, porque como fallamos, muchas gracias, entonces necesitamos perdón. Esta mañana vamos a hablar sobre el perdón. Pasen, José David y Mateo. A ver. Muy bien. Ok, estamos memorizados del Catecismo Menor de Martín Lutero. Bien. El Catecismo Menor de Martín Lutero, los 10 mandamientos, como jefe de la familia debe enseñarlos sencillamente en su casa. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y confiar en Él sobre todas las cosas. El segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios, de modo que no usemos su nombre para mentir, hechizar, mentir o engañar, sino que le adoremos y a ver, perdón. Ay, mira, nos hemos olvidado con tanta frecuencia. Otra vez. El segundo mandamiento, no nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios, de modo que no usemos su nombre para maldecir, jurar, hechizar, mentir o engañar, sino que le invoquemos todas las necesidades, le adoremos, alabemos y demos gracias. El tercer mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios, de modo que no despreciemos su palabra y la predicación de ella, sino que la consideremos santa, hagamos y aprendamos buena voluntad. El cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios, de modo que no despreciemos ni limitemos a nuestros padres y superiores, sino que les honremos y vamos y obedezcamos, amándoles y estimándoles en gran manera. El quinto mandamiento, no matarás. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios, de modo que no hagamos daño a nuestro prójimo, ni agreguemos su vida, sino que le ayudemos y protejamos en todo peligro y necesidad. El sexto mandamiento, no cometerás adulterio. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios, de modo que llevemos una vida casta y honesta en palabras y obras, y que el esposo y la esposa se amen y honren mutuamente. El séptimo mandamiento, no hurtarás. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios, de modo que no perdemos el dinero o los bienes a nuestro prójimo, ni nos apropiemos de ellas con malas alcancías o ilícitos negocios, sino que le ayudemos a mejorar sus bienes y medios de vida. El octavo mandamiento,
no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios de modo que no mintamos contra nuestro prójimo, sino que hablemos bien de él e interpretemos todo en el mejor sentido. El noveno mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios de modo que no tratemos de obtener con astucia la herencia o la casa de nuestro prójimo, sino nos apropiemos de ella alegando un derecho ficticio, sino que le debemos y cooperemos con él en la conservación de lo que le pertenece. El 10º mandamiento: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios, de modo que no le sonsaquemos al prójimo, su mujer, sus criados o sus animales, hagamos extraños a él, sino que los instemos a que permanezcan con él y cumplan diligentemente con sus obligaciones. ¿Qué dice Dios mismo de estos mandamientos? Así dice Dios: yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué significa esto? Dios amenaza con castigar a todos los que quebrantan sus mandamientos. Por tanto, temamos su ira y no traspasemos dichos mandamientos. En cambio, Él promete su gracia y quienes los cumplen. Por tanto, amémosle, confiemos en Él y observemos todos sus mandamientos. Amén. Gracias. Bien, bueno, ahora sí, ya hay clase para los niños. Bien, puede ir Mateo y Grace y Mariana. Ya, gracias. Muy bien, bueno, nuevamente un gozo muy grande estar aquí esta mañana. Me he sentido en casa desde el momento que entré. Felicidades por arreglar un lugar tan acogedor. Felicidades por empezar puntualmente. Yo creo que hubieran empezado a las 11 si no nos servían a nosotros antes del desayuno. Pero bien. Tenemos que un poquito olvidarnos de eso, ¿no? De la hora boliviana, y ustedes son buen ejemplo de eso. Sí, cuando yo estuve estudiando en el Instituto Bíblico en California, hace muchos años, decía uno de nuestros profesores que la adoración, el culto a Dios debería también involucrar, digamos, a ver, no me acuerdo exactamente cómo lo decía, pero cosas agradables y hermosas para mirar. Y aquí es, pues aquí, ¿no? Un decorado interior tan agradable a los ojos. Después debe apelar también al oído, ¿no? Hermosa música como la hemos tenido esta mañana. Aún al olfato, que en algunas iglesias cristianas es raro, pero queman incienso. Aquí un poco que tiene una mala connotación, ¿no? El incienso, uno piensa en sí, cosas así. Pero, y también a ver a qué más, al gusto, ¿no? Al compartir una comida juntos, aún la cena del Señor, quizás al tacto también, a darnos abrazos. Sí. Otra cosa que se me vino esta mañana, y yo dije, qué hermoso es este tiempo de alabanza y de adoración. Y uno quisiera pasar todo el tiempo, ¿no? En la presencia del Señor y disfrutando de una comunión tan dulce como la que estamos disfrutando esta mañana. Y después me acuerdo, claro, que no es solamente estar en la iglesia, aunque Ana, ¿no? En el Antiguo Testamento estaba mucho tiempo, siempre en la iglesia. Y mi esposa es una mujer de oración y ella pasa horas al día orando. Pero el otro día, cuando yo estuve pensando sobre esto, se me vino esto a mi mente, ¿no? Era interesante. Unas 2 o 3 veces me ha ocurrido esto. Tuve
en la presencia del Señor y de repente yo lo veo a Jesús delante de mí, yo estaba ahí abajo y Él me dice, ya pues, levántate. O sea que hay un momento para entrar en la acción también, ¿no? No sé si se acuerdan cuando Josué, creo que fue, no habían sido derrotados, ahí creo. Y después él descendió el rostro en el suelo y estaba orando. Y Dios le dice, ¿qué haces ahí de rodillas o de tendido, postrado? ¿No? Levántate. Bueno, después de arreglar el tema del pecado que había en el campamento de Israel, Dios les dio una tremenda victoria. No me acuerdo, pero creo que ni siquiera tuvieron que pelear, algo así. Bien. Y perdonen que uso un poco de humor también, pero recientemente, hablando del ancla, cierto, yo también aprendí que el ancla ha sido quizás el primer símbolo del cristianismo. Qué bonito símbolo. El otro día vi una caricatura y estaban en el mar y levantaron el ancla y el ancla estaba hecho todo un nudo. Y un marinero le decía al capitán que debemos ir, bajar ancla en otro lugar, porque un monstruo había doblado en un nudo su ancla. Pero no es así con Jesús, ¿no? Él es un ancla seguro y no hay ningún diablo que pueda hacerle, meterle en nudos nuestro... A ver, hubiera preferido nosotros lentes, pero bueno, es la vida. Mateo. Esta mañana vamos a compartir sobre el perdón. Padre, como ya te hemos pedido en oración, bendice este tiempo al compartir tu palabra. Gracias por tu palabra es verdad, santifícanos en la verdad. Damos corazones humildes, enseñables, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, para tu honra y para tu gloria, para nuestra propia dicha y satisfacción, pero también para la bendición de otros. En nombre de Jesús. Amén. Sí, bendecir a otros, qué lindo. Qué lindo ver los hermanos, y yo sé que están brillando para Cristo donde están. Una vez más, hermano José Antonio y familia, Dios los bendiga. Qué hermoso que hayan levantado esta congregación, y claro que no es solo, es un esfuerzo no del sacerdocio universal de los creyentes. Bueno, el perdón. Mucho de lo que tengo aquí lo he sacado del internet, pero bueno, la lectura es la siguiente. Si gustan, podemos ponernos de pie para la lectura del Evangelio. Se halla en Mateo, capítulo 18, del 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis
de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Tenemos, Sarita y yo, bueno, ya 41 años de matrimonio y tenemos 3 hijos, ya todos crecidos, pero cuando nuestro hijo menor era pequeño, era preescolar, si no me acuerdo mal. Y vimos bajando unas gradas y él muy cerca a mí. Y al ir bajando, le he golpeado en su muslo fuerte con mis rodillas, sin querer, ¿no? Le golpeé y le dolió mucho. Estaba a punto de lágrimas, creo que no llegó a llorar, pero estaba a punto de llorar. Y yo le dije, perdóname, Odel, su nombre, el nombre de mi papá, Odel, perdóname, Odel, fue sin querer. Y él no quiso perdonarme. Estaba doliendo mucho. Quizás porque un ser querido le había dolido, le había lastimado. Y por el dolor físico también. No quiso perdonarme. Pero esa noche, cuando nos sentamos a la mesa, ¿no? Varias horas más tarde, me dice, papá, te perdono. Si se van a dar cuenta que para mí perdón y para todos nosotros es muy importante. También cuando Odel era pequeño, preescolar, yo le estaba contando lo que yo había aprendido acerca en un curso de ciencias políticas y sobre las consecuencias de quebrar la ley, ¿no? Bueno, entonces le decía, estaba conversando, no tanto con él, pero con mi esposa e hijos seguramente, que, bueno, si uno viola la ley, el Estado tiene algunas formas de castigarnos, por decirlo así. Quizás nos puede quitar nuestro dinero, ¿no? A través de una multa, o quitarnos la libertad a través de la cárcel. Y en algunos países, como en los Estados Unidos, es aún con la pena de muerte. No es horrible pensar en morir, ¿no? En los Estados Unidos usan varias formas de ejecutar a un reo, varias formas. Antes era pues el paredón, la horca, también las inyecciones que paralizan los músculos y el corazón deja de latir, el diafragma deja de permitir que se respire, y últimamente es la ejecución mediante el uso de nitrógeno. Claro, este aire es principalmente nitrógeno, ¿verdad? Pero tiene un poco de oxígeno, no me acuerdo del porcentaje, pero le ponen a la máscara del condenado nitrógeno, hace que respire esto, y quién sabe que le dan también algún sedante, y respire eso y pronto se muere. Bueno, entonces Odel entonces dijo, papá, quiero jugar. Digamos que tú has cometido un crimen o una falta ante la ley y me tienes que pagar una multa. Bueno, entonces, quizás unos centavos, no me acuerdo, y le di. Volvió. Papá, ahora digamos que has hecho algo peor y tengo que llevarte a la cárcel. Que me llevaron a la cárcel. Ahora, papá, digamos que has hecho algo muy serio, muy grave, te tengo que matar. Todo a la misma vez algo serio, ¿verdad? Pero así es la consecuencia del pecado. La consecuencia, la paga del pecado, pues es muerte. ¿Y quién ha llevado nuestra culpa? El Señor Jesús. Aleluya. Y dos casos más del perdón. Nuestro hijo mayor se llama Felipe Esteban, le decimos Phil. Cuando yo viví total de 25 años en Caranavi, 13 años después de casarnos,
Y ellos, mis hijos estudiaron en nuestro colegio, ahí en Caranavi, ¿verdad? Caranavi. Phil se ofendió mucho por lo que él percibía ser un trato injusto de parte de uno de los profesores. Y él estaba con un rencor, un resentimiento, una raíz de amargura terrible, terrible, por decirlo así, salía de sus poros, hasta casi. No fue odio, pero iba por ahí. Y yo dije, hijo, tienes que perdonar. Yo sabía lo que decía la palabra. También la palabra habla de cómo el pecado también nos afecta en tantas formas, 3 formas, de manera espiritual, emocional y física. Y bueno, yo era alcalde de Caranavi en ese entonces. Y esa mañana, a las 4 de la mañana, me levanté, creo que porque venía el chofer para llevarnos a una inspección de una obra en el Alto Beni. Y antes de que llegara la camioneta, entonces yo entré oscuro a su dormitorio y otra vez de rodillas yo le pedí a Felipe, a Phil, perdónalo, tienes que perdonarlo. Creo que inclusive yo había determinado no viajar, no viajar hasta que él perdone en su corazón, por lo menos para empezar. Y también dijo, lo perdono. Qué alivio, ya pude ir de viaje con el corazón consolado. No hace mucho que también compartí con unos cubanos aquí, eran creyentes, una pareja con su hija. Y hablando con la pareja, con el matrimonio, me contaban algo de su testimonio y luego, no sé, en algún momento comenzamos a hablar de esto. Sí, porque bueno, mi esposa dice que es muy... Yo hago que sea muy fácil que la gente se salve, me dice mi esposa. Lo haces muy sencillo. Bueno, es sencillo y es complicado a la misma vez, ¿verdad? Pero porque yo digo, bueno, hay que humillarse delante de Dios, arrepentirse, creer en el Señor Jesucristo, principalmente, y añadiría una doctrina salvífica más, y es el perdón. Pero bueno, entonces comenzamos a hablar del perdón con este matrimonio de cubanos. Ellos estaban tan dolidos y bueno, que no podían perdonar a Fidel Castro. Porque creo que no quizás directamente, creo que eran por las políticas, pero de alguna manera le acusaban a Fidel Castro de todo lo que les había pasado en su ámbito familiar, en su ámbito económico. Y no podían perdonar. Creo que la esposa fue la primera en decir, no, a él no lo perdono. Y bueno, ya no he vuelto a hablar con ellos más. Santo Tomás de Aquino, impresionado por la oración a menudo por él mencionada, una cierta oración, una colecta de la misa católica, y que es la oratorio de la misa del 10º domingo después de Pentecostés, que dice, en latín pero en español, oh Dios, que manifiestas tu omnipotencia, sobre todo por el perdón. Oh Dios, que manifiestas tu omnipotencia, sobre todo por el perdón. Y él afirma que el perdón de Dios configura un poder superior al hecho de crear los cielos y la tierra. Eso bueno, no está escrito en la palabra, pero creo que armoniza con la palabra. El perdón, porque es de Dios que ha creado los cielos y la tierra y que nos sostiene, como decía el pastor José Antonio, es ese Dios que luego se sacrificó a sí mismo. No es un misterio que Dios haya podido morir por nosotros. Lo hizo a través de la segunda persona de la Trinidad, su Hijo. Bueno, ¿qué es el perdón? De acuerdo con la Real Academia Española, las palabras perdón y perdonar provienen del prefijo latino per y del verbo latino donare, que significan respectivamente pasar, cruzar, adelante, pasar por encima de y
donar, donación, regalo, obsequio, dar. Si procede de la palabra donum, y hasta que se cumpla el tiempo estipulado, si procede de la palabra donum. Lo cual implica la idea de una condonación, remisión, cese de una falta, ofensa, demanda, castigo, indignación o ira, eximiendo al culpable de una obligación, discrepancia o error, eximiendo al culpable de una obligación, discrepancia o error. ¿Qué es perdonar? Es dicho de quien ha sido perjudicado por ello. Remitir la deuda, ofensa, falta, delito u otra cosa. Sinónimos: absolver, disculpar, dispensar, remitir, indultar, amnistiar o condonar. Y los antónimos: castigar y condenar. Exceptuar a alguien de lo que comúnmente se hace con todos, o eximirlo de la obligación que tiene, eximir, exonerar, dispensar, librar, indultar. ¿Cuándo corresponde perdonar? La acción de perdonar conlleva la existencia de las siguientes situaciones o hechos. 1. Existencia de una ofensa, de cualquier tipo. Conocimiento de la ofensa por el ofendido, por la confesión del propio ofensor o por otros medios. El perjudicado por la ofensa se siente ofendido. Se modifica la actitud del ofendido hacia el ofensor, resentimiento, situación de enfado. Eventualmente, conocimiento por el ofensor de la afectación de las relaciones entre ofensor y ofendido. Eventualmente también el ofensor siente o manifiesta su vergüenza o arrepentimiento. Eventualmente también el ofensor reconoce su error y culpa y o solicita el perdón y o da una satisfacción al ofendido para hacerse merecedor del perdón. Quien pide perdón reconoce ante sí mismo su propio error y culpa, vence su orgullo ante el ofendido y le solicita la gracia del perdón. Sin embargo, se arriesga a haber reconocido. Sin embargo, se arriesga a haber reconocido la culpa o responsabilidad para eventualmente no recibir el perdón solicitado, como en el caso de Odette en un inicio. El ofendido decide perdonar al ofensor y eventualmente se lo comunica, expresa o tácitamente. ¿Es obligatorio perdonar? Es obligatorio. El otro día estuve compartiendo con el pastor Carlos Galep y le he dicho, mira, yo soy de la convicción de que la doctrina del perdón es una doctrina salvífica. Tienes que perdonar para ir al cielo. Y él dijo, no creo que sea para tanto. ¿No? Bueno, él sin duda tiene, quizás no lo había reflexionado, pero yo lo respeto mucho. Tenemos esa linda comunión todos los miércoles, ¿verdad? De 10 a 12 con un grupo de pastores. Pero, sí. ¿Y qué opinan ustedes? La unidad de la iglesia es un tema muy importante para mí. Yo crecí luterano y después me quité la camiseta luterana, no por renegar de la doctrina luterana, sino para abrir mi corazón a todo cristiano ortodoxo, ¿no? Todo cristiano, digamos, evangélico, sea que no bautizan, por ejemplo, no bautizan en agua los cuáqueros ni el ejército de salvación, o que bautizan a bebés como los luteranos, metodistas, nazarenos, anglicanos, etc. O que bauticen en más grandecitos, ¿no? Como los bautistas y bueno, un montón de otras iglesias y denominaciones bautizan al creyente, el bautismo del creyente. Entonces, abrí mi corazón. Y entonces yo no creo que la forma de bautizarse, de eso dependa el ir al cielo, o exactamente lo que creemos respecto a los sacramentos, si no son sacramentos, de la Santa Cena o de la doctrina de la segunda venida de Jesús, ¿no? Creo que uno puede tener distintas opiniones, pero creo que no se puede tener otra opinión respecto al perdón. Yo lo veo como algo
muy importante, fundamental para la salvación, perdón de pecado por parte de Dios y la vida eterna. Es obligatorio perdonar. Dios manda que le pidamos perdón. ¿Hay algún lugar en la Biblia donde dice, Dios, pídanme perdón? Y no hay. Eso puse en Facebook, creo que esta madrugada o ayer fue, no me acuerdo. Pero Dios manda a que le pidamos perdón. No, nos dice, te amo y no peques más. Sí. Ahora, claro que, aunque Él nos dice, pídanme perdón, no hay un lugar aquí en la Biblia donde yo lo he buscado. Pero sí, el arrepentimiento es implícitamente, sí, por lo que aprendemos de la doctrina del arrepentimiento, porque el perdón de Dios es condicional. Bueno, aquí tengo un montón de, perdónenme, artículos al respecto, no sé si vamos a llegar a cubrir todos, pero encontramos en 2 Crónicas 7:14, ¿no? Sí, mi pueblo es condicional, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, y yo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Si mi pueblo se humilla, perdonaré. A ver, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Hechos 3:19, otra vez, para que sean borrados sus pecados, a fin de que vengan tiempos de descanso, de refrigerio, entonces arrepiéntanse. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Sí, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa, lo deja y lo deja, haya perdón. Quien confiesa su pecado, haya perdón. El Señor Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. 2 Crónicas 39. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, y quien no es un pecador. No hemos amado a Dios ni al prójimo como debiéramos. Ahí hemos escuchado los 10 mandamientos y hay muchos más, digamos. Ahí no les dije que en el catecismo de Lutero, él no tiene como segundo mandamiento, eso no te harás imagen, ni te inclinarás a ellas, no para adorar a las imágenes, porque él une las dos cosas. No tendrás dioses ajenos delante de mí, cubre todo, y separa la última parte en dos, ¿no? Codiciar la casa y la codiciar la mujer. Pero por eso quizás la numeración estaría un poco diferente. Bien. Uno de mis versículos favoritos sobre el perdón es el siguiente. Miqueas. Miqueas 7:18. Dice Miqueas 7:18, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y se olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Nuestro Padre Celestial se deleita en la misericordia, quiere perdonarnos, se deleita en perdonarnos, en mostrarnos misericordia. Sí, ¿cómo no nos vamos a rendir a Él? Y nosotros también perdonar. Tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Dios es omnipotente, es omnipresente y es omnisciente, sabe todo, pero
este versículo y otros dicen que Dios se olvida. ¿Qué les parece? Ha decidido en su soberanía olvidarse de los pecados que nosotros confesamos. Se olvida. Alguien dijo, los pecados que nosotros no podemos olvidar, Dios no puede recordar. Tremenda maravilla. Él olvida nuestros pecados. Se olvida de nuestros pecados porque están bajo la sangre de Cristo, de su Hijo. Amén. Bueno, algunas consecuencias de la falta de perdón. En salud emocional, llevas tu ira y amargura a nuevas relaciones y experiencias. Estás tan enfadado en la mala experiencia que no puedes disfrutar del presente. Te deprimes, estás irritable o ansioso. Sientes que estás en conflicto con tus creencias espirituales. Claro, conociendo la palabra de Dios, ¿cómo no nos va a afectar a la conciencia si no perdonamos? ¿No? ¿Cómo no nos vamos a sentir culpables? Mal. Pierdes conexiones valiosas y enriquecedoras con los demás. En cuanto a la salud física, respuesta cardiovascular, cambios en la tasa cardíaca y presión arterial, tensión muscular facial y respuesta electrodermal. Estrés, efectos en el cortisol o colesterol total y reactividad automática. Afecta el sistema inmune. Puede aumentar la probabilidad de dolor crónico, abuso de sustancias, daño cerebral, traumatismo o cáncer. Proverbios 14:29 dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia, que es otro pecado, es carcoma de los huesos. En cuanto a la salud espiritual, pienso yo que uno, al no perdonar, pierde autoridad. Hay una ausencia de solvencia moral. Y Dios no te perdona. Si no perdonas, Dios no te perdona. Mateo 10:28. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y bueno, también es la lectura inicial de esta mañana, ¿no? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Los beneficios del perdón. Relaciones más sanas, mejora la salud mental, menor grado de ansiedad, estrés y hostilidad, menos síntomas de depresión, disminución de la presión arterial, sistema inmunitario más fuerte, mejor salud del corazón, mayor autoestima. Y otro beneficio del perdón, el perdonar, Dios te perdona. Tim Dilema era un pastor en los Estados Unidos y él escribió sobre Corrie ten Boom. Escuchado de Corrie ten Boom, una holandesa, una neerlandesa que sufrió mucho. A ver, él empieza este pequeño artículo diciendo C.S. Lewis escribió estas palabras: el perdón es una idea hermosa hasta que tú tienes que perdonar a alguien. Nada podría ser más cierto, ¿verdad? Corrie ten Boom tiene una de las historias más asombrosas sobre el perdón. Su libro El refugio secreto trata sobre cómo su familia albergaba a judíos que huían de los nazis. En Ámsterdam, los nazis finalmente los alcanzaron y pusieron a toda su familia en los campos de concentración. Todos murieron, excepto Corrie. Ella continuó por 30 años más, después de ser liberada, predicando el Evangelio. No sé si lo dice más abajo. Sí. Okay. Un día, dijo Corrie, estaba predicando ella en Múnich. Décadas después de los días del campo de concentración, ella murió en 1983, el año que yo me casé, Sarita y yo nos casamos. En la iglesia donde estaba predicando, vio un rostro familiar. Era un guardia que habitualmente se había burlado de ella, la había puesto en una ducha casi todos los días, fingiendo que la iba a exterminar.
y que fue el responsable de la muerte de su hermana Betsy, que murió poco antes de la liberación de los campos de concentración. Él estaba sentado frente a ella. Ahora de pronto el perdón ya no es una idea tan hermosa, ¿verdad? Ella reconoció al guardia, pero él no la conocía a ella. Después del servicio, el ex guardia se acercó y dijo: Fräulein, escuché que mencionaste Ravensbrück, uno de los campos de concentración. Yo era guardia allí, pero después de ello me he convertido en cristiano. Sé que Dios me perdona, pero ¿me perdonarías tú? Ella dijo: me quedé allí paralizada. Este hombre era un monstruo. Él había matado a mi familia y había matado a mi hermano. Ella dijo que mientras estaba sentada allí, esta era su oración: perdóname, Padre, por la incapacidad de perdonar. En esos momentos, instantes, ella no era capaz de perdonar. Luego, dijo que el poder del Espíritu Santo la atravesó. Sintió que su mano se extendía, agarraba la de él y se escuchó decirle a este hombre: estás perdonado. Más tarde ella dijo: ese día no solo el hombre fue hecho libre, sino que yo fui hecha libre. Qué hermoso. Cuando perdonas, no estás cambiando el pasado, sino tu propio futuro. ¿Qué les parece? De esto se trata el Evangelio. Esa es la gloria de lo que creemos. La forma en que el cristiano conquista a sus enemigos es perdonándolos. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación. Bueno, algo más respecto a lo que dice la Biblia sobre el perdón. Hay ejemplos hermosos: la reconciliación entre Jacob y Esaú, José perdonando a sus hermanos, David también. Nos vamos a referir a David en un momento. Quizás lo más hermoso era que después de que pecó con Betsabé, que era una serie de pecados uno tras otro, entonces él escribió el Salmo 51. Y me encanta el versículo 17: al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, oh Dios. Eso es terreno sólido. Cuando tenemos un corazón, que en otra versión dice un corazón hecho pedazos, cuando así nos arrepentimos. Entonces él no endureció su corazón cuando vino Natán y le dijo: tú eres ese hombre que has cometido este pecado, quitando la ovejita a un pobre para sacrificarlo para tus invitados, por decirlo así. ¿Se acordarán de la historia? Bueno, después ya hemos leído parte del Padre Nuestro. Ahí aprendemos también sobre el perdón. Jesús en la cruz: Padre, perdona, que no saben lo que hacen. Perdón. Y Esteban, que al ser apedreado decía algo similar. Yo nunca he visto una lapidación, pero en Caranavi, cuando yo era alcalde, en Caranavi ha habido varios linchamientos. Igual una mañana, a las 1 de la mañana, había un alboroto. Yo salí y a un delincuente ya muy conocido lo estaban pegando, obviamente. Yo me acerqué, dejaron de pegarlo ese rato, pero después me comenzaron, yo dije, lo llevamos a la policía. Y la gente se alborotó y piedritas me comenzaron a botar, y estaban mis dos hijos mayores ahí también. Ellos estaban todavía despiertos haciendo tareas y tenía una decisión muy difícil que hacer. No les voy a contar toda la historia, pero volvimos con mis hijos a la casa. Yo sabía lo que iba a pasar. Y en la mañana, cuando fui a mi oficina, pasando la plaza, ahí estaba este señor colgado de un árbol. Sí, pero Esteban dijo: Señor, no tomes en cuenta este pecado, como le estaban apedreando. Bien, bueno, ya hemos mencionado el perdón de José a sus hermanos, el perdón de David a Saúl. Eso es muy bonito también, como él podría haberlo matado a Saúl, pero le perdona la vida. Después el perdón de Abigail a David.
Cuando Nabal, el esposo de Abigail, insultó a David, Abigail intercedió y pidió perdón. David aceptó su disculpa y le respondió. Y dijo David a Abigail, qué lindo es esto: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento. David le escuchó a esta mujer. Y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Hizo caso, se sujetó, se sometió al buen consejo, digamos, ungido de Dios de esta mujer. El perdón de Jesús a Pedro, ¿recuerdan? El perdón de Esteban a sus perseguidores, el perdón de Pablo a Marcos. En algún momento Marcos le abandonó, pero después se incorporó al ministerio. El perdón de Onésimo por parte de Pablo, el perdón de Dios a la ciudad de Nínive, y después ejerció, ¿no? Jonás, porque tú los debías haber dado con todo. Qué mala actitud, ¿no? Bien pobres somos a veces en identificarnos con este corazón generoso de Dios. Y finalmente el perdón de Dios a la humanidad a través del Señor Jesucristo. El perdón es tema crucial en la Biblia, y ya que muestra el poder transformador del amor divino. A continuación, y después tenemos otros versículos al respecto que ya la mayoría conocemos. Repetiría uno más, Colosenses 3:13, antes bien, sean amables unos con otros. Eso yo veo aquí en esta congregación, la amabilidad, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y en conclusión, el plan de Dios para la humanidad fue y es perfecta. Su amor hizo que nos creara con la posibilidad de amarle a Él o de no amarle. ¿No? Yo pienso que Dios está jugando limpio cuando Dios dice, por ejemplo, escojan la vida. Pongan su fe en mi Hijo Jesucristo, en otras palabras. Pienso que Él está dando a todos la misma oportunidad de amarle o de no amarle. Nuestra libre decisión de no corresponder su amor, nuestro orgullo y rebeldía hacia Dios, hace que le hemos ofendido, le hemos desobedecido, y se generó una deuda, culpa, que nos separó de Él. Sí, nos separó de Él. El perdón procede una vez que exista una ofensa. Y Dios decidió crear las condiciones para perdonarnos, sin violar su naturaleza perfecta en lo que se refiere a su norma de justicia. Dios es perfecto en justicia y en ira, perfecto en amor y misericordia. Y fue dando su vida misma por nosotros. A veces, pero nosotros a sabiendas desobedecemos, ¿verdad? Y a veces se me viene esta figura a la mente cuando estoy consciente de haber pecado conscientemente, no que estamos pisoteando la sangre de Cristo. Sí, uno, nos humillamos delante de Él, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de nuestros pecados. Dos, si confiamos en el sacrificio de su Hijo en la cruz. Y tres, si perdonamos a otros sus ofensas contra nosotros, Dios nos perdona y somos reconciliados con Él. El perdón nace del amor. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Si no perdonamos, quedamos bajo condenación. Ahora es el momento para perdonar. Ahora es el momento de perdonar. Y yo siento tanta paz en este lugar. Pienso que casi todos han perdonado, pero vamos a pasar un minuto en oración, en silencio, para que podamos escudriñar nuestro corazón. Yo he aprendido a perdonar rápido. Eso me ayuda mucho.
Hay un programa de la policía en Estados Unidos, no paso mucho tiempo allá, pero sé que tienen un programa contra las drogas y dicen a los adolescentes, a los jóvenes, decidan decir no antes de que haya, digamos, la tentación. Decidan con anticipación. Así también yo he decidido perdonar antes de que algo ocurra. Ahora, quizás alguna vez algo que se llama pesca en curva. Y noto que mi corazón está quizás dolido y que quiero vengarme. No sé, casi manejando no, pero muchos tienen ese ejemplo, ¿no? Cuando uno está manejando, te corta el paso, cosas así. Pero pueden haber otros momentos donde noto que mi corazón es bien mezquino, pero he aprendido a mis 71 años de perdonar rápidamente. Entonces, tomamos unos instantes para examinar nuestros corazones, para ver si hemos perdonado a todos. Y si necesitamos más tiempo para pensarlo, tenemos el resto del día para pensarlo. Pero, Señor, yo te pido que así tu Espíritu Santo como tocó el corazón de Corrie ten Boom para perdonar, así también obres en nuestros corazones, para que podamos perdonar y si es necesario también hacer restitución, pero ante todo, Señor, tener esa actitud, tomar esa decisión de perdonar a todos, sin excepción. Y tú nos perdonas a nosotros, de modo que no tenemos que pasar la eternidad de la en nombre de Jesús. Un amigo me decía que su papá o su abuelo decía, nunca predique sobre el Evangelio, nunca predica sobre el infierno sin llorar. El infierno es algo sumamente y en cierto modo, bueno, es más cómodo tomar la actitud de los universalistas que dicen que todos van a ser salvos, o de los testigos de Jehová, que el alma que no está en paz con Dios es aniquilado, aparece, deje de existir. No, pero la Biblia nos habla de él. Muchas gracias. Muchas gracias.